Hola. En esta tercera parte de la entrevista le preguntamos al maestro Jiménez acerca de la cantidad de aire necesaria para cantar, cómo tomarlo, cómo prepararse antes de usarlo y cómo prepararse también psicológicamente antes de una representación. Sus respuestas me parece que os van a resultar muy interesantes. Hay una cosa que quiero aclarar también contigo, es, porque muchas veces me preguntan, ¿no? Vienen los estudiantes que están muchas veces perdidos, y ya, pero ¿cuánto aire tengo que coger para cantar? Porque yo lo que observo es que la mayoría cogen muchísimo, mucho más del que necesitan, ¿no? Claro. Y me cuesta trabajo hacerles entender que cantar es un paso más que hablar. Igual que no piensas en tomar aire para hablar, Muy bien. pero me gustaría oírtelo a ti, que eres una autoridad. No, Raúl, escucha. Lo que dices es perfecto. Es un paso, pero si la gente, los grandes del pasado, hablaban entonando, ¿cuál es el pequeño pecado que hace un joven que empieza a cantar? Se asusta porque lo tienen que escuchar. Entonces, piensan que el sonido tiene que estar aquí. No, el sonido no pasa de aquí, de donde terminamos. El sonido pasa, pero la formante está adentro. Entonces hay que hacer un viaje al interno, adentro primero. Para que lo que sale, seamos nosotros conscientes de que lo que sale es lo que estoy haciendo aquí, como estoy hablando contigo, ¿no? No estoy hablando contigo. Entonces tomas aire para hacer esto, para empujarlo, ¿no? Para crearlo aquí porque me tienes que escuchar. Y ahí está la gran distorsión y ahí está el gran error, ¿eh? Y tomar aire. Necesitamos usar el aire. Yo hago el ejemplo que aprendí, que lo puse en práctica nadando. Nadando, si nadas con tubo, con máscara y tubo, no tomas aire, lo soplas. Entonces el aire entra solo. No hago. Entonces, para cantar pasa lo mismo. El aire debe entrar solo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar hay que gastar el aire. Observen los grandes cantantes. Cómo cantan en apnea prácticamente. Usando el aire residual. De esa manera evitas un diafragma en el pecho. Cosa que los jóvenes, la primera cosa que hacen es poner un diafragma en el pecho. Y aquí, hay un diafragma. Entonces lo que usan es el aire que hay entre el diafragma del tórax a la formante. Y esto ahí es imposible conectarse en su fiato. Conectarse con el diafragma, porque el aire no está apoyado sobre el diafragma o comprimido desde el diafragma. No está comprimido desde el diafragma porque hay una interferencia importantísima con un diafragma en el pecho. Sí, vamos a aclarar en qué musculatura piensas, o hay que pensar, probablemente cuando ya llevas años cantando no lo piensas, pero como estamos pensando en la gente que está aprendiendo, para mantener el diafragma estable. Bien. A ver, Raúl, yo llevo más de 40 años en los escenarios. Debuté el 5 de enero de 1977 en un escenario profesionalmente. Había cantado antes, pero digamos que la primera cosa que hice profesional fue en un teatro. Y hoy, antes de
subirme a un escenario, pienso, no dejo de pensar. Pienso un poquito, antes en el camarín, calientas músculos pensando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Está funcionando, las cuerdas están lozanas, funcionan, vibran, perfecto. Si no vibran, ya empezamos con problemas. ¿Por qué no vibran las cuerdas vocales? Porque a lo mejor hemos hecho una mala digestión. Porque nos han tocado los ácidos, se han irritado. Eso es tremendamente complejo. Si las cuerdas están bien, están lozanas, vibran para lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Sentir la espalda, sentir la espalda, sentir que el aire ha entrado en los pulmones atrás y estoy perfectamente equilibrado, que el aire está apoyado, automáticamente se activan los músculos pélvicos, se activa el perineo, se pone todo en funcionamiento porque está entrenado, y eso ayuda a tranquilizarnos, porque empiezas a sentir de que todo se equilibra antes de salir al escenario para hacerlo. 1 segundo, 5 segundos antes que vas a entrar al escenario, vas a tener el pulso acelerado, vas a sentir vas a sentir muchas cosas que te rompen a lo mejor la quietud. Pero después del primer contacto, deja que fluya. Y no pienses, estoy haciendo, hago. No me escucho, no me juzgo, hago. Sí, esto me interesa muchísimo recalcarlo porque en la entrevista que hice con Carlos Chosón también hablamos de este tema, ¿no? Como muchas veces está el problema de que el joven cantante está todo el rato escuchándose y está todo el rato pensando, ¿no? Es como si un futbolista que fuera a tirar un penalti, en el momento de tirarlo estuviera pensando en la pierna, en el tamaño de la portería, ¿no? Y hay que dejar claro que eso se entrena, eso es lo que se hace en el entrenamiento. Claro. Eso se entrena, por eso hay que grabarse, no hay que tener miedo de escucharse. Hay gente que dice, a mí no me gusta escucharme. A nadie le gusta escucharse, ¿no? Pero hay que escuchar el error que estás haciendo. No podemos barrer los defectos y meterlo debajo de la alfombra, no. Hay que sacar todas las alfombras y decir, estudio frase por frase. Siempre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Cuando te escuchas, ¿qué estabas haciendo? Lo que estabas haciendo está mal porque y entonces corriges y vuelves a corregir y esa es toda la vida. Es toda la vida eso. Que a mí una cosa que me gusta, cuando me dicen eso de no me gusta escucharle, yo les digo, ¿y entonces qué te hace pensar que no nos va a gustar a los demás escuchar? Si a ti no te gusta escucharte. Pero sí, es evidente que hay un problema, ¿no? A veces están demasiado pendientes y lo que tú dices, y no hacen. Sí. No hacen. Hay que hacer. Es un acto, es un acto muscular, hay que hacer. Está bien, el sonido es intangible, pero tenemos que hacer que lo podamos materializar, que podamos ver lo que sale.